Para salvaguardar la estabilidad económica del país, fue necesario ajustar el precio de la gasolina, informó el presidente Enrique Peña Nieto. Al reunirse con embajadores y cónsules de México en Europa y Norteamérica, Luis Videgaray pide defender a compatriotas en el exterior. Mueren 3 personas más por la explosión en Tultepec y la cifra se incrementa a 39 víctimas mortales, informó la Fiscalía General del Estado de México. El gobierno de la República lamenta la muerte de 4 elementos federales en un accidente automovilístico en Tamaulipas. Donald Trump amenaza a otra empresa automotriz con gran impuesto fronterizo si ensambla en México y vende en Estados Unidos. Atentado con coche bomba al Palacio de Justicia de Esmirna, al oeste de Turquía, es atribuido al grupo armado del Partido de los Trabajadores del Kurdistán. Comenzamos con el análisis. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a la mesa del primer café. Hoy es viernes 6 de enero del 2017, son las 7 de la mañana con 1 minuto y le agradecemos muchísimo su presencia como todas las mañanas. Federico Lamont, qué gusto saludarte. Juan Pablo, buenos días. Feliz fin de semana. En reciprocidad. Arrancamos con mucha información. El día de ayer, a las 9 de la noche con 55 minutos, el presidente Enrique Peña Nieto dio un mensaje en cadena nacional, un mensaje que duró alrededor precisamente de 5 minutos, en donde se refirió sobre todo al tema del aumento al precio en los combustibles, en las gasolinas, explicó, dio su punto de vista, habló durante 4 o 5 minutos y terminó el mensaje también aludiendo al tema de la relación entre México y los Estados Unidos. Y estaremos platicando muy a fondo y estaremos analizando también el mensaje que emitió el presidente Enrique Peña Nieto el día de ayer. Hoy también a las 8 de la mañana tendremos cadena nacional en donde habrá precisamente este mensaje del presidente Enrique Peña Nieto de nueva cuenta, dando explicación y dando la cara por este aumento en el precio de los combustibles a inicio de este año. La segunda intervención del Ejecutivo Federal de este año con un mensaje específico para círculos incrédulos. Ahí está el Ejecutivo guardando mesura a los extremos. Y el día de ayer también el Banco de México intervino en el mercado cambiario ante la posibilidad de que el peso se mantuviera y siguiera aumentando, luego de que Donald Trump también hizo unos comentarios que vamos a platicar aquí más adelante, que afectaron el comercio mexicano y que afectaron también el tipo de cambio. Ayer el Banco de México tuvo intervenciones en muchos sentidos. Se sabe que fueron entre 1,000 y 2,000 millones de dólares los que estuvo metiendo al mercado para detener la caída del precio. Una intervención más del Banco de México que no habíamos visto que estuviera interviniendo desde hace algunos meses. Inclusive había dicho el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, que muchas veces este tipo de intervenciones no eran necesarias y no eran benéficas porque al final de cuentas el mercado se termina chupando estos dólares y no ayuda mucho a frenar el tema de la inflación cambiaria y la presión al peso en ese sentido. La acumulación de las reservas del Banco de México permiten y dan un margen de flexibilidad en ese mismo sentido. Y bueno, también estaremos platicando de Donald Trump en muchísimos sentidos. Vaya que el día de ayer estuvo muy movido y sobre todo en cuestiones referentes a nuestro país. Por una parte, ayer por la noche estaba informando la cadena CNN que el equipo de transición de Donald Trump estaba pidiéndole al Congreso norteamericano que encontraran la manera de que ellos puedan pagar por el muro, fijándose y dando cuenta de una ley que propuso el presidente George W. Bush, el republicano, hace ya más de 8 años, que quedó estacionada y que quedó olvidada en el Congreso y que planteaba precisamente la seguridad fronteriza y la construcción de un muro a lo largo de la frontera entre México y los Estados Unidos. Ellos lo que consideran es revivir esta legislación, revivir la propuesta del expresidente George W. Bush, utilizarla en su favor y que entonces sea el gobierno norteamericano y sea el Congreso quienes tengan que aceptar y quienes tengan que proveer este pago por la construcción del muro fronterizo. Es una información que se generó ayer por la noche, lo confirmaba la cadena CNN, y hoy por la mañana amaneció tuiteando Donald Trump. Como lo decíamos ayer, hay que estar muy atentos ya permanentemente a lo que se publica en esta cuenta de Twitter, sobre todo durante las primeras horas de las mañanas. Hoy ya Donald Trump ha hecho referencia a esta instancia y a esta propuesta de que sea el Congreso norteamericano quien pague por el muro, y lo que dice Donald Trump es: de nueva cuenta la prensa mentirosa está mintiendo, yo no estoy proponiendo que México no pague el muro. Para acelerar el proceso, que sea el Congreso norteamericano quien pague primero el muro con ese presupuesto y ya
después nosotros le estaremos cobrando a México. Esa es la propuesta y esa es la excusa que está dando el presidente electo Donald Trump, pero están acelerando el tema del muro fronterizo con México. Su equipo de campaña y su equipo de transición está pidiéndole al Congreso estadounidense que acelere este proceso, porque sí, los primeros días de su administración empujará la construcción de este muro y el aseguramiento de la frontera entre México y Estados Unidos. Los focos rojos están prendidos en el tema de las remesas ante la posibilidad de que se establezca un impuesto especial para estas. Recordar, a propósito del expresidente estadounidense, en su gestión, en los 2 primeros años, empresas como Lockheed Martin y Boeing fueron las que desarrollaron 75 de los 570 kilómetros que existen ya de muro, de los 3.250 que dividen a ambos países. Y hablando de impuestos, precisamente el presidente electo Donald Trump amenazó de nueva cuenta el día de ayer a una empresa internacional, a una empresa transnacional, por su intención de construir plantas en la República Mexicana. Lo que decía Donald Trump es Toyota, la agencia automotriz Toyota, tiene la intención de construir plantas para vender automóviles en los Estados Unidos. No lo vamos a permitir si no los construyen aquí en nuestro país. Les vamos a cobrar un impuesto arancelario si es que quieren construir en México y vender en Estados Unidos. Toyota le contestó de inmediato y lo que le dijo es: señor presidente electo, en primera, la planta no va a ser construida en Baja, como usted dice, la planta va a ser construida en Guanajuato y nosotros tenemos una inversión muy importante de generación de empleos y de generación de riqueza en los Estados Unidos. El hecho de que nosotros construyamos un automóvil, lo ensamblemos en México, no tiene nada que ver con nuestro compromiso y con nuestra aportación económica, comercial que hacemos a los Estados Unidos día con día, porque esto no tiene que ver con únicamente una planta, tiene que ver con toda la estructura financiera y toda la estructura de construcción que tiene Toyota para brindarle a los Estados Unidos, y ellos, a diferencia de Ford, mantienen la presión del presidente electo Donald Trump y le dicen: entendemos su propuesta, estamos dispuestos a trabajar con usted, pero no va por ahí el tema. ¿Por qué? El premier japonés teme que la alianza entre los dos países observe fisuras a partir de este tema, y recordó el ministro de Economía de Japón hoy al propio presidente Trump que en los últimos años la inversión japonesa en Estados Unidos supera los 21.900 millones de dólares y se concentran precisamente en plantas como en Ontario. Este es un punto importante a destacar, y a la fecha 3.86 millones de estadounidenses disfrutan estos beneficios. Y nuestro país sigue siendo noticia en Estados Unidos por la inminente entrada ya de la presidencia de Donald Trump. También el día de ayer anunció el presidente electo que todos los embajadores que están en puestos actuales tendrán que presentar su renuncia para el día 20 de enero. Esto incluye a la embajadora, a la actual embajadora, a la efímera embajadora norteamericana Roberta Jacobson, quien tendrá que presentar forzosamente su renuncia el día 20 de enero. A partir del día 20 de enero, automáticamente la embajada de Estados Unidos en México quedará acéfala, esperando a que Donald Trump emita ya su nominación de candidato a ocupar la embajada de los Estados Unidos en México. Aquí hemos platicado, hay 4 o 5 nombres que se han estado manejando. Si nosotros damos cuenta del tipo de gabinete que ha estado armando Donald Trump, seguramente serán más representantes comerciales que representantes diplomáticos, personajes que tengan experiencias en cámaras de comercio, en empresas, en todo lo que tiene que ver con este sector, y que puedan empujar así la agenda de Donald Trump en los demás países. Roberta Jacobson oficialmente lo dice ya el presidente electo Donald Trump, tiene que presentar forzosamente su renuncia el día 20 de enero. Una embajadora que incursionó en temas domésticos con su agenda de derechos humanos, esto convocando a los senadores de la República, a quienes expuso el propósito de ella, pensando que su candidata Hillary Clinton ganaría la elección del 8 de noviembre. Se va, como también fue John Gavin, aunque con una permanencia de 8 años como representante de Estados Unidos ante México. Tardó más el proceso de nominación que le... Un año la misión acéfala. Que le bloquearon los republicanos, que le bloqueó específicamente el senador Marco Rubio por... el relanzamiento de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba. Se la cobró el senador Marco Rubio al presidente Obama en el piso del Senado, bloqueando la nominación de Roberta Jacobson. ¿Cuántos meses estuvo Roberta Jacobson como embajadora en nuestro país? ¿Qué mes llegó? ¿Cuándo fue? 9 meses, no alcanza el año. Hasta se sintió mucho menos, ¿eh? No, 9 meses, pero insisto, lamentablemente ella violó 2 preceptos de la Convención de Viena sobre agentes diplomáticos que dicen, entre otros, el artículo 11º, no debe intervenir un representante diplomático en los temas de una nación que lo acredita, entrega el placet, y antes de que este trámite concluyera, el placet
el reconocimiento. La señora Jacobson ya hablaba de derechos humanos en México. Tú dices la marcha en pro de los derechos de las personas homosexuales en la que participó. Ese fue un tema. Otro más difícil, antes incluso de que el Senado estadounidense la ratificara como representante, el tema de Ayotzinapa, a la par de la exsecretaria de Estado y candidata a la presidencia finiquitada. Bueno, y también en información que se está generando de última hora esta mañana, Rusia anuncia que comienza ya, Federico, su retirada de Siria en algunas horas más. Esto en un guiño seguramente al presidente electo Donald Trump, que ya estará tomando posesión en los próximos días. Importante, hay una movilidad en la base de Yankin como punto número 1 y el segundo en Yonemin, donde 800 militares rusos, que fueron los estrategos de esta intervención en Siria, ya hicieron hace 3 días el retiro. Esto sí es un guiño para el presidente electo Donald Trump. Esto podría ser una primera indicación de que el conflicto en Siria se va a despresurizar con la llegada de Donald Trump y con este gesto de buena voluntad que el presidente Vladimir Putin le está presentando por el conflicto y la situación, o es simplemente más de lo mismo que hemos estado viendo? Solamente una tregua para evaluar si el presidente Bashar Assad se encuentra en condición de garantizar la recuperación de Alepo y el mismo Damasco, que en esta semana fue objeto de 3 atentados terroristas. Y antes de entrar al PA informativo que nos proporciona la agencia Intelite, una información que publica el diario estadounidense el New York Times el día de hoy, que ha estado siguiendo en las últimas semanas de forma muy puntual lo que está ocurriendo en nuestro país. Tiempos borrascosos se observan en la República Mexicana ante movilidad que se manifiesta derivada de incrementos en las tarifas recientemente de combustible en México, y esto habla de serenidad, plantea este medio a las autoridades mexicanas. Pues ahora sí vamos con el PA informativo que nos proporciona esta mañana la agencia Intelite. El primer impacto que tiene hoy los medios de comunicación abarca el 39% de la prensa nacional y se refiere a la amenaza que hizo el día de ayer el presidente electo Donald Trump a Toyota por la inversión en México. Quien no se ha dado cuenta, Federico, y lo hemos platicado aquí ya en varias ocasiones, el Tratado de Libre Comercio ya se comenzó a renegociar. Lo está haciendo de forma unilateral y lo está haciendo a partir de este tipo de situaciones. Estamos viendo la respuesta que Toyota emitió a nivel internacional y la emitió a través de su filial en Estados Unidos, y también a través de su filial en México estuvieron emitiendo comunicados de prensa. A diferencia de lo que ocurrió con la agencia Ford, que se dio inmediatamente a las presiones impuestas por parte del presidente electo Donald Trump, Toyota lo que le dijo al nuevo gobierno o al gobierno entrante de los Estados Unidos es: entendemos su nueva política económica, entendemos el momento y el planteamiento que está haciendo a nivel comercial para el país. Sin embargo, nosotros tenemos que ser muy claros. Tenemos muchas inversiones en Estados Unidos, colaboramos de formas amplias y varias a la economía estadounidense. Generamos empleos, generamos riqueza, generamos valor agregado, y el hecho de construir una planta en Guanajuato que ni siquiera es en baja, ahí es el tema de la información y la ignorancia de Donald Trump, que únicamente lo plantea como una guerra comercial abierta y pública sin tener todos los datos en la mano, habla acerca de esta intención que tiene de amedrentar y de ser un presidente que intervenga en la economía y en este capitalismo liberal que ha planteado Estados Unidos como ideología comercial durante tantos y tantos años. Toyota, siendo una empresa asiática y no estadounidense, toma una posición diferente y toma una posición que llama mucho la atención en México y que le genera también muchísimos positivos en las redes sociales y entre los consumidores también, comparando el tipo de respuesta que se tuvo con una empresa estadounidense a una empresa asiática, a este tipo de presiones y este tipo de amenazas por parte del presidente electo Donald Trump, que a final de cuentas estará afectando a los consumidores en Estados Unidos, y que también los analistas aluden a que esto podría llevar eventualmente a un tema de recesión. Lo veíamos también el día de ayer con los datos de los automóviles. Hoy por hoy en Estados Unidos se ha recuperado la industria automotriz gracias a la intervención del presidente Barack Obama, y durante los últimos 6 años vienen con aumentos constantes cada uno de los años en el tema de venta de automóviles en los Estados Unidos, lo que habla de esta industria pujante y de recuperación en los Estados Unidos. Por eso Trump le pone el ojo y le pone el dedo a las industrias automotrices en nuestro país, a las armadoras, porque es un tema muy mediático, porque es un tema que le puede generar triunfos fáciles, mediáticos, inmediatos, y que por otra parte tiene muchas posibilidades de dónde atacar, porque hay empresas que están planeando ya la construcción de algunas plantas en nuestro país y que tienen esos planes para iniciarlos ya en este 2017 y en este 2018, y es ahí donde Donald Trump puede intervenir, donde puede amedrentar y donde puede amenazar. Toyota no se deja. Me parece que Trump olvidó un hecho tangible. La planta de Toyota en Cambridge
deja empleos por 350,000, por un lado, y olvida que México y Japón suscribieron desde 1997 un acuerdo de cooperación. Todavía no es un tratado de libre comercio entre México y Japón, pero los japoneses son impecables con su palabra. Sí, claro. Esta es una enseñanza del extinto Hirohito. Cuando ellos anuncian una inversión en otra nación, desde el Pacífico, en la misma ruta con México, se quedan. Y esto es lo que el ministro de Economía y Comercio Internacional de Japón reviró ayer al presidente Trump. Nosotros vamos a permanecer en México. Y Japón, hay que destacarlo, es el tercer socio comercial de México a la fecha y busca de manera vehemente concretar un acuerdo de libre comercio total con México. Trump apela, desde luego, a un tema espinoso en el comercio internacional, como son las reglas de origen. Dice Trump, no voy a aceptar que desde México pues me vendan las partes a mí, y recuerda que no va a poner en riesgo tampoco estos empleos creados en Cambridge. Y eso tiene que ver con el Tratado de Libre Comercio. Es ahí donde precisamente entra el Tratado de Libre Comercio, y por eso el hecho de que Donald Trump unilateralmente esté tomando este tipo de decisiones y esté amenazando de esa forma a las automotrices tiene que ver con esta renegociación ya del Tratado de Libre Comercio, que quizá no va a ser necesariamente en la mesa, sino lo vamos a ver a través de este tipo de acciones, a través de intimidaciones y agresiones por parte del presidente electo Donald Trump en contra de las empresas, que le caiga, y con este tema del garrote, en contra de ellas mismas, en el más puro sentido comercial, y seguramente esto lo estaremos viendo en las próximas semanas una vez que tome ya posesión el presidente. A la fecha, Japón mantiene un superávit comercial con Estados Unidos de 62,000 millones de dólares. El tema es que Trump pretende regresar a las antiguas guerras comerciales de la década de los 80, y por ello la calificadora Moody's le advirtió que de continuar una guerra comercial con la República Popular de China y México, él será la causal de una recesión. China tiene ya una respuesta sobre el particular y le recuerda a Trump que los bonos o los tenedores de capital chinos en la Unión Americana tienen más o menos 800,000 millones de dólares. Y hoy toma mucho más sentido también el nombramiento del representante comercial para el gobierno estadounidense, por lo que dices, un hombre que vivió durante los 80s las guerras comerciales que Estados Unidos emprendió vía la administración de Ronald Reagan, y hoy Donald Trump revive a varios integrantes de ese gabinete y de esa administración para que ocupen puestos comerciales y revivir ese planteamiento comercial, esa guerra comercial frontal que mantuvieron los gobiernos republicanos durante tantos años en las décadas de los 80. Solo en el caso de Navarro, quien será, digamos, el Mad Dog hacia la República Popular de China, la República Popular, la pérdida de 20 millones de empleos en Estados Unidos, y advierte, si no logramos revertir ya ese déficit comercial con China, nos vamos a colapsar como economía. Pues a ver qué respuesta le da el gobierno del presidente electo Donald Trump a Toyota, que ya veíamos estas cartas de respuesta que también ellos emitieron el día de ayer vía Toyota Estados Unidos y también vía Toyota México. Esperemos a ver la respuesta del presidente electo Donald Trump. Tuvo una muy buena respuesta a la decisión de Ford, lo dijo y lo publicó en su cuenta de Twitter. Se ha quedado totalmente callado y silenciado ante la respuesta de los japoneses. Sí, no olvidar que 21,900 millones de dólares están en juego, y esa es la decisión que tiene que tomar Trump a partir de los próximos 9 días en los que toma protesta como el 45 presidente estadounidense. Segundo tema que tiene el PA informativo de la agencia Intélite, con 33% de los impactos, la explicación que dio el presidente Enrique Peña Nieto ayer por el gasolinazo. Lo decíamos, a las 9 de la noche con 55 minutos se emitió un mensaje por cadena nacional en el cual el presidente hizo referencia precisamente a este aumento de gasolinas. Ya lo estaremos platicando, Federico, más adelante. Estaremos analizando el mensaje punto por punto, estaremos viendo el video y entrando a profundidad en cada uno de los temas, pero decir a nivel general que el presidente aludió a administraciones pasadas, a la irresponsabilidad que tuvieron y mantuvieron administraciones pasadas cuando el petróleo estaba realmente en un momento pujante, y cuando Pemex también durante tantos años y durante tantas administraciones fue malcriado en muchos sentidos, fue abusado por parte de esas administraciones, y hoy cuando el gobierno tiene que ser responsable busca esta vía y encuentra precisamente el tema del precio de las gasolinas, el tema del subsidio y el tema de la estabilidad económica nacional para poder avanzar
recuperar y para poder tener un año 17 y 18 a nivel macroeconómico muy estable y sin recortar a otro tipo de programas sociales. Solo después de la incursión estadounidense en Irak en el año 2003, el barril de crudo se disparó hasta los $160 y la perspectiva eran $200. Ahí fue cuando México conoció un nuevo boom petrolero similar al de 1979 y esto fue en la primera administración federal albiazul. Sí, lo que se pregunta el presidente Peña Nieto es qué se hizo con ese momento pujante que tuvieron las finanzas mexicanas cuando esos precios estaban muy bien posicionados y cuando realmente ese gasto y ese dinero pudo haber sido utilizado para otra cosa que no fuera una cuestión de subsidiar las gasolinas por tantos años. 65% de esos ingresos lamentablemente se fueron al gasto corriente. Tercer tema que tiene el PA informativo de la agencia Intélite, con 18% de los impactos, disturbios y saqueos por el incremento a las gasolinas. Ayer varios estados de la República Mexicana vivieron disturbios de nueva cuenta, sobre todo resaltar lo que ocurrió en Monterrey, donde alrededor de las 7, 8 de la noche comenzaron a llegar personas a la explanada de los Héroes hasta llegar al Palacio de Gobierno, en donde quemaron algunas puertas y tuvieron algunos enfrentamientos con la prensa, con las autoridades. Finalmente en Monterrey fueron 18 detenidos y 6 heridos. Por otra parte, ayer también la iniciativa privada se estuvo pronunciando respecto a este tema de la situación de los saqueos y de los disturbios. Dice la iniciativa privada que han tenido ya 170,000 robos en total. La ANTAD, también esta agencia de tiendas departamentales, ha dicho que presentan 370 saqueos en 10 estados y actualmente registran 400 tiendas que se encuentran cerradas desde el día martes. Veracruz, Estado de México, Hidalgo, Tabasco, Querétaro, Michoacán y Quintana Roo, los estados más afectados por estos disturbios y por estos saqueos. El día de ayer también Andrés Manuel López Obrador emitió un video, lo publicó a través de su cuenta de Twitter y a través de su cuenta de Facebook, en el cual se